Bienvenidas, bienvenidos. Soy Joaquín Borrás, presidente de la Fundación Edativida, cuya misión, como muchos conocéis, pues es muy simple y muy importante para nuestra sociedad, que es la mejora de la calidad de vida de las personas mayores. Este es el primer webinar del año 2021, de toda una serie de seminarios virtuales que hemos llevado a cabo durante el año 2020, casi a principios del año 2020, y en los que hemos analizado pues, todos los aspectos relacionados con la asistencia y cuidado a las personas mayores relacionados con la aparición de la COVID-19. Si alguno de ustedes tuviera interés en revisar alguna de estas ponencias, debates, pues los encontrará todos grabados y, como siempre, gratuitamente en nuestra web de Edativida. La aparición de la COVID, pues está claro y es evidente que ha empeorado la calidad de vida de las personas mayores. Tanto la propia enfermedad, que la han sufrido muchísimas, los fallecimientos de amigos, de familiares, la mayor soledad creada precisamente pues, por estos confinamientos y esta falta de relación, la falta pues, de actividades sociales o deportivas. En general, digamos que la calidad de vida de la persona mayor ha empeorado mucho. Por tanto, lo que vamos a hablar hoy es un tema pues, esencial para intentar recuperar y mejorar esta calidad de vida. Y es un tema de candente actualidad que, si abrís el televisor, seguramente estará en estos momentos en pantalla, ¿no? Que es la vacunación de la COVID-19 con especial atención a las personas mayores. Para acabar y pasar la palabra a nuestro moderador, querría agradecer públicamente a nuestra sociedad el hecho de que haya concedido la importancia que tiene a la persona mayor siendo preferente dentro del orden de vacunación. Sin más, paso la palabra a José María Vía, que es asesor de nuestra fundación desde hace muchos años, médico, y que va a moderar y a presentar a los ponentes y el debate y que va a explicar el funcionamiento de este webinar. Sin más, muchas gracias y adelante, José María. Muchas gracias. Muchas gracias a los ponentes por acompañarnos, a Emilio y a Mariano por haber aceptado estar aquí. Como decía Joaquín Borrás, pues el foco de la actividad está en las personas mayores, ¿no? Y efectivamente pues la vacunación ha empezado en residencias de mayores para los mayores y el personal sanitario. Hablabas, Joaquín, del tema de las noticias, ¿no? Yo creo que tenemos una saturación y una intoxicación de noticias que nos vuelven locos a todos. Es uno de los aspectos que me preocupan. Y desde ya a los ponentes les pediría en este sentido ordenar un poquito las ideas, porque cada día nos bombardean con las mil y una. Y yo la verdad es que cuando ya paso por una tertulia y escucho a cualquier ponente hablando de la R, de la tasa de infectados, de la vacuna de Oxford, de la cepa británica, de tal, digo, bueno, no sé dónde vamos a parar, ¿no? El caso es que sí es cierto que en los últimos días hemos tenido problemas, no sé si en la producción o en el suministro, en la logística de las vacunas, pero lo cierto es que ha bajado las dosis que han llegado de Pfizer y de Moderna y el problema pues, que parece haber surgido con AstraZeneca. No sabemos cómo va a impactar exactamente para las segundas dosis de los residentes personas mayores en residencias que han recibido las primeras. Parece que las fichas técnicas de estas vacunas pues dan margen hasta los 40-48 días según cuál de ellas para esa segunda dosis, pero bueno, esa es o ha sido estos días un primer motivo de inquietud, ¿no? Después vendrán las personas mayores a domicilio y lo que quisiéramos de modo general, pues a los ponentes,
os hemos pasado una serie de preguntas, el contenido de las cuales ahora lo resumiré a modo de introducción y luego ya iríamos al final de vuestra intervención a las preguntas más concretas. De hecho, nuestro interés está básicamente en dos cuestiones. La primera y más importante, y sobre la que va el seminario propiamente dicho, es sobre la inmunidad. ¿Cómo y cuándo vamos a alcanzar esta inmunidad? ¿Qué va a pasar con esta inmunidad de rebaño? Evidentemente estamos pensando en las personas mayores, pero esto es una pandemia y por lo tanto afecta a todos los grupos de edad, quizá con la excepción esta de los menores de 14 años, que es una situación un poco distinta, pero si la estrategia de vacunación no es para todos, pues bueno, digamos que los mayores se verán igualmente afectados. Por lo tanto, aquí hay una cuestión que es la de decir, en este momento se hace difícil imaginar por lo que decíamos, por la capacidad de poner vacunas en el mercado y en el punto donde deban llegar, si es que vamos a ir todo tiempo detrás del virus o en algún momento le vamos a alcanzar. ¿Y qué va a pasar con este virus desde el punto de vista de, digamos, cuando vaya viéndose acorralado? Es decir, todos sabemos que hay mutaciones, que habrá mutaciones. En este momento, pues, por lo menos para mí no está claro pues, si esa cepa sudafricana es sensible a las vacunas que tenemos o no lo es. Parece ser que sí, pero a la de Pfizer por lo menos, pero no, por lo menos yo no lo tengo claro. Pero no sabemos en qué momento pueden haber mutaciones más agresivas y si eso tiene que ver con el porcentaje de población inmunizada. Es decir, si la probabilidad de que el virus se convierta en un virus más agresivo es más alta con tasas bajas, medias o altas de inmunización de la población. Por lo tanto, esa sería una cuestión, ¿no? Es decir, dado lo que estamos viendo, en el mundo las farmacéuticas pues investigan y ponen soluciones en el mercado, pero la fabricación, como sabéis, está en manos de factorías que normalmente, digamos, son ajenas a estas farmacéuticas. Claro, producir vacunas para, digamos, 7.000 millones de personas, o aunque sean 5.000 por algunas de ellas 2 dosis, es un volumen de vacunas que, añadido a la producción normal de otras vacunas que son necesarias, pues en este momento no sé si realmente tenemos una idea de cuándo va a poder alcanzarse la inmunidad de rebaño y si, como decía, llegaremos a atrapar el virus y a sus posibles mutaciones más agresivas. La segunda parte, complementaria a la inmunidad, serían los tratamientos. Es decir, cómo veis el avance en los tratamientos o soluciones pues tipo las inmunoglobulinas hiperinmunes o soluciones complementarias a lo que es la vacunación, porque todo parece indicar que vamos a ir un poquito por detrás de la vacunación. Y luego nos centraremos en cuestiones pues, más concretas que ya vendrán en las preguntas. Pues nos va a interesar muchas cosas, ¿no? Pensando en los mayores, hemos escuchado que parece ser que la efectividad de la vacuna es inferior. Veía un grupo de investigadores de Oxford que decía en mayores de 75, otros grupos he escuchado que hablan de mayores de 65, o sea, ¿qué podemos esperar si los efectos beneficiosos de la vacuna van más allá de la prevención? Si podemos esperar que nos ayuden a disminuir formas graves de enfermedad, a disminuir el contagio. Y luego el tema de eficacia y seguridad, ¿no? Es decir, vamos a ser claros y corregidme en vuestra intervención si digo alguna barbaridad. Yo creo que estamos en un experimento in vivo. En la medida que no han pasado 2, 3, 4 años de la administración de la vacuna, en los ensayos clínicos, me imagino, corregidme, insisto, que es imposible determinar eventuales efectos secundarios o complicaciones pues a los 2, 3, 4 años, y que eso en cualquier caso ya llegará. Sabemos que las vacunas no son completamente desconocidas en cuanto a que la base
producción o de funcionamiento de las mismas coincide con la de otras que ya están en el mercado, pero aquí también hay una incertidumbre. En fin, hay un montón de cuestiones, inmunidad cruzada con otros coronavirus, el papel de la inmunidad celular, de las células T. Pensando en los mayores, si las de tipo RNA mensajero son más efectivas o menos efectivas que las de tipo adenovirus. Todo esto surgirá en las cuestiones al final, pero me sirve para enmarcar un poco nuestras preocupaciones y nuestro planteamiento. Y para empezar, y para acabar yo, pues una pregunta muy concreta y muy ilustrativa, ¿no? Es decir, pues vosotros, quizá como personal sanitario, alguno ya os habéis vacunado, si no, os vacunaríais, y qué recomendaríais a vuestros seres queridos y a vuestros mayores más próximos al respecto. Y sin más, pues si os parece, en unas intervenciones de 10 minutos más o menos, que si se alargan un poquitín más no pasa nada porque somos conscientes de que aquí hay material para horas, pues si os parece, empezarías tú, Mariano, y bueno, perdonadme porque os tengo que presentar y me ha alargado un poquito. Un segundo. Bueno, Mariano Esteban es profesor del CSIC en Madrid, es miembro de la Real Academia de Farmacia, fue director del Centro Nacional de Biotecnología. Estuvo muchos años trabajando fuera, especialmente en Estados Unidos, siendo profesor de bioquímica y microbiología en el Health Science Center at Brooklyn State University of New York. Es un científico reconocido internacionalmente con mucha experiencia en vacunas y en enfermedades infecciosas. Han hecho con su grupo contribuciones muy importantes a la comprensión del ciclo de vida de las vacunas y en el caso de la vaccinia virus, en la interacción entre el virus y las células huésped del virus, ¿no? Y de los mecanismos de acción de los interferones. Mariano Esteban ha usado este conocimiento para desarrollar vectores como los usados en la vacuna contra la viruela como posibles soluciones contra otras enfermedades como el SIDA, la malaria o la leishmaniosis. Están trabajando en el desarrollo de una vacuna contra el SIDA y precisamente comentábamos con Mariano que ayer fue noticia. Pues mira, fue ayer, pero en realidad hace tiempo que están trabajando también con su grupo en el desarrollo de una vacuna contra la COVID que parece que estará lista a finales de año. Ya nos contarás qué características tiene, qué ventajas e inconvenientes con relación a las que ya conocemos. Emilio Bouza ha sido jefe de servicio de microbiología clínica y enfermedades infecciosas del Hospital General Universitario Gregorio Marañón de Madrid y catedrático de la Facultad de Medicina de la Complutense de Madrid, donde actualmente es profesor emérito. Introdujo en España la infectología moderna y fundó la Sociedad Española de Microbiología Clínica y Enfermedades Infecciosas. Ya en 1977 creó la Unidad de Enfermedades Infecciosas en el Servicio de Microbiología, en este caso del Hospital Ramón y Cajal. Su trayectoria científica es espectacular, más de 800 publicaciones en revistas indexadas, citadas en 15.112 ocasiones, siendo el número de artículos citantes de 12.708. Más de un centenar de libros y o capítulos de libros y más de 1.500 comunicaciones y ponencias en congresos nacionales e internacionales. Ocupa el puesto 48 entre los científicos españoles más citados en cualquier disciplina. Por lo tanto, dos personas brillantes en el ámbito de infecciosas y vacunas. Y sin más, empezamos, Mariano, con tu intervención y luego seguimos contigo, Emilio. Gracias. Muchísimas gracias por esta introducción y en particular a la Fundación Edad y Vida por darnos esta oportunidad de dirigirnos a todos ustedes en un tema tan preocupante como es la situación en la que nos encontramos actualmente y qué remedios tenemos para poder controlar esta pandemia. Como virólogo, que llevo más de 50 años trabajando en virus y
y creo entenderlos. Lo que pasa es que son agentes que tienden a escapar a la acción de nuestro propio sistema inmunológico, que es un sistema enormemente sabio, y precisamente por ello trabajamos para tratar de activar esas respuestas que son claves en defensa, y que todo se basa en que podamos entrenar bien el sistema inmune y que éste responda bien a lo que es la acción de una vacuna, que es un elemento que se introduce en el organismo y que lo que va a hacer es producir una respuesta conducente a la activación de dos brazos del sistema inmune. Brevemente, uno que va a producir los anticuerpos, que son neutralizantes con capacidad de unirse al agente infectivo y bloquearlo, y otra que llamamos la respuesta celular o de linfocitos T, que son esas células encargadas de reconocer y destruir a la célula infectada y que tienen memoria, que pueden permanecer durante mucho tiempo. Y desde ese punto de vista es importante el conocer cómo estos dos sistemas se activan en la población a todas las edades. Es decir, sabemos, lógicamente, la fisiología del organismo va evolucionando con la edad y nos encontramos ya a partir de una determinada edad en que las respuestas del organismo no son igualmente de potentes que las que tiene una persona cuando tiene 20 años. Pero no obstante siguen respondiendo. No es que decir, es que me ha disminuido todo el sistema inmune. No, porque de lo contrario nos estaríamos infectando continuamente por microorganismos que hay en nuestro entorno, pero no se produce así porque tenemos el sistema inmune que nos está protegiendo. ¿Qué pasa con las vacunas? Pues las vacunas básicamente lo que van a hacer es precisamente este efecto. ¿Decir que una persona mayor no va a responder a la vacuna? No, sí que va a responder perfectamente. ¿Que el grado de potencia no es igual que a los 20 años? Pues sí, pero eso no quiere decir que no tenga una respuesta inmunológica lo suficiente eficaz para control del patógeno, en este caso del coronavirus. Yo creo que desde ese punto de vista quiero manifestar que desde el punto de vista inmune las personas mayores responden bien a las vacunas, y la cuestión es durante cuánto tiempo mantenemos la respuesta. Eso lo estamos viendo ahora, que personas que también son mayores y que han sido previamente vacunadas todavía siguen manteniendo respuestas inmunológicas significativas al cabo de 6-8 meses. Es decir, que se está siguiendo la evolución y ver en qué medida hay un decaimiento por el cual ya haría falta más adelante dar unas dosis de recuerdo. Yo creo que lo vamos a debatir aquí, no me quiero extender, pero sí de resaltar este punto, que las personas mayores responden, hay esas diferencias lógicas, pero es un efecto eficaz de la vacuna. Se ha demostrado que personas mayores también controlan el proceso infectivo del coronavirus. Hablaremos más en detalles de si ese efecto es mayor o menor o en qué tiempo, pero el mensaje es que sí que las vacunas responden, que son eficaces también en las personas mayores, y luego hablaremos también de distintas patologías que pueden tener las personas y en qué medida las vacunas. Pero en general se pueden aplicar a todos, a todo el espectro general de la población, en función de tipo de patología o de determinadas alergias que pudiéramos considerar, pero siempre bajo prescripción médica, y en general la vacunación hay que conseguirla a nivel global en todas las personas si queremos controlar esta pandemia. Lo dejo aquí y podemos entrar en cuestiones con preguntas que nuestro coordinador nos puede ir haciendo. Muy bien, muchas gracias, Mariano, y te has ceñido muchísimo al tiempo. Emilio, adelante. Antes de nada, darte las gracias, José María, por tu presentación, y dar las gracias también a la Fundación Edad y Vida, que por razones obvias, a la que por razones obvias me siento claramente vinculado, de manera que encantado de poder conversar con la gente de mi edad en general. Me pides una especie de introducción general. Yo lo que me gustaría decir es que, bueno, las vacunas para el COVID
son quizás uno de los ejemplos de éxito científico más llamativo del último siglo, me atrevería a decir. El ser capaces en menos de un año, estaríamos hoy, si miramos el enero del año pasado, pues empezando a discutir un poco esas cosas que pasaban en China. Un año después sabemos ya lo que nos ha ocurrido, pero tenemos unas vacunas que están en el mercado y de las que nos estamos quejando de que la distribución no es adecuada y que no llegan al ritmo que nos gustaría. De manera que ha habido un éxito extraordinario que yo creo que se debe a una cosa que hay que agradecer. Ha habido una buena interacción entre industria, administración y ciencia. Y que de esa colaboración en el que todo el mundo ha aportado lo mejor que tenía, nos hemos encontrado con un acortamiento de los periodos de producción que son espectaculares. Preocupa mucho el asunto de la eficacia. Pues la eficacia parece en muchos estudios superior al 80, al 90%, lo cual es muchísimo con lo que ocurre. Mariano ya ha comentado muy bien que por lo menos años, pero que por lo menos duran durante un periodo que vacunada mucha gente podría cortar el desarrollo de la epidemia. Hay unas dudas a largo plazo, pero las dudas son absolutamente equiparables a las que hemos tenido siempre con cualquier vacuna y con cualquier cosa. Cuando yo me compro un coche nuevo hoy, nadie me garantiza que va a tener una vida media superior a 10 años y que no me va a dejar tirado nunca, pero sí que tengo una experiencia en los coches previos que la industria ha puesto en circulación y en general sé que los coches no me suelen dejar tirados y que funcionan bastante bien. Yo creo que lo que podemos predecir para el futuro con esta vacuna no debe de ser inferior a la experiencia que hemos acumulado con todas las demás vacunas a lo largo de la historia. Grandes efectos graves, tardíos, inesperados, han sido en la historia de las vacunas verdaderamente anecdóticos. ¿Unos grupos de población pueden responder mejor que otros? Sí, yo creo que las personas mayores ya sabemos que nosotros tenemos en todo ciertas limitaciones, pero estamos aquí y respondemos a otras vacunas y respondemos bien. Uno de mis mentores, que era un médico extraordinario, cuando íbamos a ver a ancianos, entonces se creía que un señor muy mayor ya pues es que no había nada que hacer médicamente, me dio un día un consejo extraordinario y me dijo, mira, a los mayores, si se les acierta, responden bastante bien. De manera que en el diagnóstico clínico, eso es una frase común, al viejo si se le acierta, pues responde bastante bien. Otras que no le aciertes, que es tu problema, ¿no? Quería terminar contándoos cuáles son las alternativas a las vacunas. Las alternativas a las vacunas son el tratamiento antiviral. Realmente llevamos un año, todavía no hay ningún antiviral que definitivamente sea un producto incuestionable. Muchos ensayos clínicos, Remdesivir, ensayos con frecuencia contradictorios, de manera que hay que decir que el mundo de la terapia antiviral no ha respondido tan bien como el mundo de las vacunas, y luego hemos aprendido durante este tiempo que un componente muy importante de la mortalidad, que es lo que importa en esta pandemia, tiene que ver no tanto con lo que parece la acción directa del virus, sino por un proceso inflamatorio, a veces un poco tardío. Estamos siempre en clínica pendientes de cómo va este paciente en el día más 9, en el día más 10, pues es cuando aparece una reacción inflamatoria, frente a la que sí que hemos empezado a aprender que algunos tratamientos son eficaces, como es el caso de la desametasona. Hoy los médicos de hospital nos sentimos mejor, más dotados, más fuertes en el tratamiento de pacientes, en el momento en que hay que aplicar lo que tenemos, que hace un año, y por tanto mi visión, y sobre todo mi visión con las vacunas por medio, es básicamente optimista.
Muy bien, pues muchas gracias. Podéis ir haciendo preguntas. Entre tanto, yo repregunto o insisto en algún aspecto de los que hemos comentado. Yo creo que vivimos en una sociedad de urgencias, ¿no? En la que todo pasa muy, muy rápido. Y lo que decías, Emilio, que tienes toda la razón, que es increíble que en menos de un año estemos donde estamos, pues ya nos olvidamos, ¿no? Ya nos olvidamos y ya estamos pensando en lo que estamos pensando. Y yo creo que muy influenciados por el bombardeo diario mediático, sumado al cansancio, a la angustia, pues bueno, por ejemplo, habréis visto que un equipo del Hospital del Mar de Barcelona hizo un estudio de las repercusiones de la pandemia sobre la salud mental de los profesionales sanitarios, y es preocupante pues ver el grado de depresión, de ansiedad y de alteraciones de este tipo que afectan, ¿no? Por lo tanto, hay un cansancio, hay ver las cosas un poco negras a veces, y eso dificulta el poner en valor lo que tú comentabas, ¿no? Pero tratando de ser ecuánimes y lógicos, lo que os comentaba, ¿no? Es decir, ¿cómo veis la inmunidad de rebaño, no tanto en cuanto a ponerle una fecha, sino en cuanto a vuestra experiencia con vacunas, desde el punto de vista de cómo puede comportarse el virus según esta tarde más o menos en llegar? Si esa es una variable que modifica las cosas o no las modifica. Dicho de otra manera, si arrinconas al gato en un rincón, te salta. El león no hace falta que lo arrincones tanto, es decir, te puede agredir. Entonces, ¿qué podemos esperarnos del comportamiento del virus en función del ritmo de vacunación? Que será el que sea, y en cualquier caso, pues yo lo que sí que desconozco, y no sé vosotros, a lo mejor por experiencia indirecta, pues de cómo funciona la industria en la producción de vacunas, pero yo desde luego soy incapaz de predecir nada en cuanto a cuándo tendremos las dosis para llegar a ese punto, ¿no? Pero la pregunta sería esta, ¿no? Es decir, en función de cuándo logremos esta inmunidad, pues ¿qué podemos esperar de las mutaciones del virus o de la agresividad del virus? Mariano. No te oímos. Perdón. Que estamos ante un virus ARN que tiene un tamaño muy grande, de 30.000 nucleótidos, pero es el virus ARN más grande que infecta a especies y al hombre. Y tiene la particularidad, o sea, desde el punto de vista de ese tamaño, de que el número de mutaciones no es elevado comparado con otros, por ejemplo, el VIH, que muta continuamente y ese sí que escapa. Y en este caso nos preocupa ahora la aparición de una serie de variantes que tienen unas pocas mutaciones y que se ve que transmiten mejor, es decir, que infectan con aparentemente mayor rapidez. Pero hay que tener en cuenta que la vacuna lo que hace es activar dos ramas del sistema inmune, que si falla una tienes la otra, y siempre tienes el hecho de que no solamente en este caso estos variantes que afectan más a la entrada del virus en la célula, que le facilitan más, que tienes también una respuesta dirigida a mayor número de dominios o de partes del virus. Eso estamos ahora viendo qué pasa con aquellos vacunados, si realmente resisten también a este virus. Yo creo que sí que lo van a resistir, como digo, porque hay estos dos brazos del sistema inmune que van a permitir que el virus que pueda escapar tiene otros mecanismos, el sistema inmunológico, para bloquearlo. Pero eso está pendiente de los experimentos que se están haciendo también en modelos animales, desde ratón a macacos, comparando la virulencia del virus que es el estándar, por así decir, la cepa
que ha venido de Wuhan, o lo que llamamos cepa Wuhan, de China, y ahora estos variantes en el Reino Unido o en Sudáfrica o en Brasil o Japón o donde sea, y en España. Y veremos, efectivamente, lo sabremos en cuestión de un par de meses, hasta qué punto estas variantes representan realmente un riesgo. Bien, la pregunta también, la preocupación es, pero bueno, si a mí me inmunizan, voy a también, el virus va a luchar contra mi sistema inmune para tratar de ganar en ventaja, ¿no? Es decir, prevalecer. Eso, lógicamente, es una preocupación, por eso hay que conseguir que la respuesta inmune sea robusta. ¿Y cómo la consigues? Dando una dosis, consigues una respuesta inmune que es protectiva, pero que si le das 2 dosis consigues mayor respuesta. Es decir, consigues un mayor efecto. De momento, toda la gente que ha sido vacunada, la mayor parte, la evidencia es que la eficacia de estas vacunas es muy elevada, mayor que la mayor parte de las vacunas que tenemos. Es decir, conseguir un 95 o casi un 100% de eficacia, que ahora en Israel, con las personas que están vacunando en residencias y en sanitarios y demás, están viendo una eficacia elevadísima, ya dicen del 100%. Luego, que sí, que es una preocupación, pero que la ciencia nos irá iluminando paulatinamente acerca de si esta protección es duradera. Llegar a la inmunidad de grupo supone un esfuerzo global para que todas las personas estemos inmunizadas y evitar que se vaya introduciendo nuevos virus en el entorno, como así puede ocurrir. Eso es cierto. Por eso hay que mantener un sistema sanitario fuerte y potente. Los epidemiólogos tienen que estar muy vigilantes acerca de lo que pueda ocurrir, y si entre todas las medidas que ya tomamos, de medidas de aislamiento, mascarillas, lavados y demás, como se ha demostrado eficaces frente a la gripe, que no aparece la gripe, que dicen ¿dónde está el virus de la gripe? Y en gran medida también por esas medidas de contención que hemos utilizado. En resumen, que conseguiremos con un programa masivo de vacunación el tener una inmunidad de grupo del 70% de la población, que es lo que es deseable, pero tenemos la problemática de la producción, de lo que es que las vacunas lleguen a todos. Y por eso se está haciendo un esfuerzo que es impresionante. Jamás en la historia de la humanidad se ha hecho un esfuerzo por todos los actores a nivel de científicos, sanitarios, sociedad civil, personal militar, de toda la naturaleza, empresas, todos con un objetivo común, que es tratar de controlar esta pandemia. Yo creo que eso es muy encomiable y es muy importante resaltar que tenemos la capacidad de actuar con rapidez, como se ha demostrado y el doctor Bouza lo manifestó, y que eso nos da esa seguridad de que controlaremos esta pandemia. Y de hecho, en tan poco tiempo nunca se había producido una vacuna, identificado el agente causal y producido la vacuna y vacunando en un año escasamente. O sea, eso da esperanzas para que podamos tener confianza de que efectivamente a través de esta vacunación vamos a conseguir controlar esta pandemia. No se te oye. No, estaba silenciado, perdón. Digo, Emilio, si querías añadir algo. Cuando habla Mariano es muy difícil poder añadir algo. De acuerdo total con lo que dice. Yo creo que una llamada un poco también a lo que estamos sufriendo como parte de la pandemia. Yo creo que una intoxicación de información producida a veces con un carácter interesado y con tintes dramáticos que nos bombardea diariamente cuando tú vas a buscar información sobre una variante que acaba de surgir o la cepa japonesa o la brasileña, te encuentras con que muy a menudo no hay un paper, lo que hay es una nota de prensa de alguien y que luego pues se confirma o no con el paper correspondiente. Yo creo que los medios de comunicación
nos deberían de ofrecer una cierta rebaja en la carga informativa que recibimos. Somos una sociedad que nos ha acostumbrado también a tenerlo todo, y ahora, si hacemos un recuerdo histórico y nos ponemos en las pestes del pasado, todo esto se acompañaba de una duración muchísimo mayor en el tiempo, de hambre y miseria y de una mortandad absolutamente espectacular. Por hablar de cifras que pudieran un poco tranquilizar a la población que nos escucha. Yo soy una persona de 73 años. He estado ingresado por COVID el mes pasado. Estoy aquí, he salido vivo. Y en mi grupo de edad, la supervivencia de los que ingresan en un hospital con COVID entre los 70 y los 80 años está alrededor del 95-96%. Si cogemos una población de 80 años en adelante, la mortalidad puede que esté ya por debajo del 10 y estamos cogiendo situaciones extremas. En esta epidemia hemos logrado seguir viviendo en nuestras casas, tener un abastecimiento alimentario que se ha mantenido, sostener el funcionamiento de la sociedad y mantener el sistema de comunicaciones como nunca había ocurrido en la historia. De manera que, hombre, tenemos muchísimas razones de estar preocupados, muchísimas razones de estar tristes, pero han tenido muchas más de esas dos cosas nuestros antecesores y lo han llevado con un poquito más de vigor y alegría. O sea que no se me arrugue tanto, por favor, que si se compara usted con lo anterior, no le sobran motivos. Si nuestros antepasados de la peste ateniense levantaran la cabeza, ¿qué nos dirían? Dios mío, qué insultos, ¿no? Sí, sí. O los de la llamada gripe española del 18. O la gripe española del 18. ¿Qué nos dirían nuestros bisabuelos? ¿Pero qué os habéis creído? Que caían como moscas. Y caían como Sí. moscas, efectivamente. Antes has mencionado algo, Emilio, que me ha parecido interesante y desde la perspectiva de la actividad muy interesante. Nosotros somos una fundación con, este año ya vamos con el siglo, 21 años, y una de las cosas que nos ha movido, que en algunos momentos ha sido muy complicada porque más allá de la controversia alrededor de este tema, pues siempre nos hemos definido como apolíticos, como fundación, es decir, no nos mueve ninguna ideología política en concreto, más allá de la que tenga cada individuo, como en todas partes, pero como fundación no. Y siempre hemos defendido la colaboración público-privada, tanto en los servicios sociales como en los sanitarios y asistenciales, ¿no? Y hemos pasado épocas de todo tipo, épocas en las que esto ha sido bien recibido, épocas en las que no ha sido tan bien recibido porque el clima social o la opinión pública era la que era, ¿no? Yo creo que tú lo has mencionado, la producción de esta vacuna es un ejemplo extraordinario de lo que puede dar de sí la colaboración pública, poniendo un montón de dinero público con, por una parte, la empresa, la industria, y por otra parte el conocimiento, ¿no? Y dentro del conocimiento también ha habido instituciones pues públicas y privadas. Es decir, la necesidad seguramente ha hecho que, más allá de entrar en grandes debates ideológicos, se haya sido pragmático y se haya puesto toda la capacidad encima de la mesa para llegar a esta solución, ¿no? Lo digo porque en temas de naturaleza muy distinta que nosotros tratamos, cuando hablamos de la atención sociosanitaria integrada en España, pues a veces nos cansamos un poquito de los debates de si los centros o las prestaciones o tal, pues si son mejores, si son públicas o privadas, o si han de ser de una manera o han de ser otra, cuando nosotros decimos que quizá no nos podemos permitir el lujo de discriminar a nadie y que todo el mundo es bienvenido si aporta soluciones a los problemas. Y creo que en el caso de la vacuna ha sido un ejemplo de los que yo personalmente no recuerdo muchos. Bueno, decíais que en sí misma la vacuna ya ha supuesto un récord mundial, ¿no? Lo nunca visto. Supongo que desde este punto de vista pues ha sido un bello ejemplo también, ¿no?
Muy bien, esta era una cuestión. Antes os decía, supongo que va a ser interesante y no sé, y seguro que está pensado y lo que no sé si hay ya en marcha diseños, va a ser muy interesante estudiar el efecto de la inmunidad por tramos de edad, ¿no? Es decir, si nosotros nos centramos en personas mayores, pues de la misma manera que antes, Mariano, te referías a la fisiología de un joven de 20 o de una persona mayor, pues que es distinta. Suponemos que la respuesta va a ser distinta, pues por decir algo, en el tramo de 60 a 70, en el tramo de 70 a 80, de 80 a 90 y más de 90, por decir algo, ¿no? Nosotros tenemos la sensación de que estos pueden ser estudios de interés. No sé cómo lo veis o si hay en marcha algún protocolo al respecto. Bueno, yo creo que sí, que se está viendo, se está siguiendo a la población por tramos de edad y viendo exactamente qué pasa, cómo se mantiene el sistema inmunológico y una serie de marcadores. Hay una serie de marcadores que identificamos como positivos, que quiere decir que se está respondiendo de forma que el organismo controla al patógeno, al agente infectivo. Y ellos, como he dicho anterior, por anticuerpos que se unen al dominio de unión del virus a la célula, que sean anticuerpos neutralizantes, que tengan esa activación de una serie de linfocitos T, que una respuesta sea de una forma que llamamos TH1. Hay una serie de marcadores y esto se sigue con todos los tramos de edad. Pero las respuestas puede variar en lo que es en cantidad, pero la calidad de la respuesta suele ser bastante homogénea. Es decir, si uno responde, uno de 20 años, vamos a ponerle 100, y una persona de 80 años responde con un 70, pero sigue manteniendo los mismos parámetros. Quiere decir que no por ello no vamos a responder. Y lo veremos en estos pocos meses, porque se está haciendo el seguimiento, exactamente qué pasa. Por eso son los científicos los que tenemos que responder a esas preguntas, pero de una forma realista, no especulativa. Yo creo que eso es muy importante. Y la credibilidad de la sociedad científica, que es la que da a través de sus publicaciones y sus reuniones, pues da esa fiabilidad. Yo dentro de un rato me reúno con la Organización Mundial de la Salud vamos a presentar nuestro trabajo, lo que acabamos de publicar, el modelo de vacuna que hemos hecho ante la Sociedad Mundial de científicos más relevantes, y se va a presentar también el resultado de la plidina de la empresa española Farmamar, que tiene un compuesto que es antitumoral, pero que ha demostrado también una gran eficacia frente al coronavirus, es decir, una gran aportación también por el sector empresarial español. Yo creo que eso. Pero la crítica viene a nivel científica, es decir, estos son los datos y estas son las conclusiones, ¿no?, que uno puede tener. Yo creo que eso es importante, siempre mantener el rigor científico, pero por eso se crea una alarma social y más entre las personas mayores, entre las que me incluyo, que somos todos aquí colegas. Lo que ven ustedes detrás es donde yo trabajo, el Centro Nacional de Biotecnología del CSIC. O sea que mucho gusto, y si pueden venir aquí cuando quieran, nos pueden visitar. Pero es eso, es decir, que es la ciencia la que está aclarando exactamente qué pasa con este virus, cómo lo podemos controlar y qué efectos causa en el organismo. El doctor Bouza pues ha demostrado que tiene un organismo eficaz porque ha controlado, bueno, el bicho, como lo llaman, ha entrado, pero ahí se ha quedado, es decir, lo has eliminado eficazmente. Bueno, pues eso es la parte importante de este virus que nos está afectando, y que, como digo, la ciencia es la que está dando respuestas a todas las preguntas que nos hacen. Sí, yo quería insistir, Mariano, en esa visión positiva
y con una perspectiva clínica, creo que ahora mismo nos haría falta que los gobiernos, los estados, tuviesen una acción un poquito más proactiva. Se entiende que están todo el mundo pues al límite luchando con el día a día, pero ya hay muchos datos que yo creo que podían promoverse desde instituciones estatales para obtener informaciones que ya a estas alturas existen, pero que realmente el cansancio de científicos, facultativos y de todo el mundo, el cansancio de las propias organizaciones, quizá no nos está llevando a promover y fomentar algunos estudios. Pongo un ejemplo. En este momento ya hay enormes cantidades de población y de población anciana, de mayores, que sufrieron el COVID en abril, en mayo, en marzo pasado. Echo de menos en la literatura médica buenos estudios que nos digan, mire, tomados 5.000 personas que tuvieron COVID y sobrevivieron, que es un buen ejemplo de lo que podemos esperar de las vacunas. ¿Qué ha pasado? ¿Cuántas infecciones secundarias ha tenido esa población cuando ha pasado un año? Hicimos unos estudios en la población que se encontraba en residencias para mayores en la Comunidad de Madrid a principios de la epidemia, en la primera ola. En la primera ola pues había un 20-25% de los ancianos, cuando afectaba a todas las instituciones, que fallecieron desgraciadamente. Pensemos ahora en el 75% que sufrió el contacto, que luego fue positivo y que por tanto tuvo coronavirus en ese momento. ¿Cuánta de esa población, a lo que ya es casi un año vista, por lo menos 8 meses, ha tenido segundos episodios y cuál ha sido la gravedad de esos segundos episodios? Esos datos no están excesivamente presentes, a mi juicio, en la literatura, pero mi impresión personal y de las vivencias de mi trabajo diario, la realidad es que ha habido muchísimos mayores que han pasado la enfermedad, que la han sobrevivido y que 8, 7, 9 meses después siguen expuestos al virus en enorme cantidad en su familia, en su entorno, del que vemos que no se libra nadie, y siguen ahí sin segundos episodios. Yo creo que en ese sentido, bueno, pues lo que hay que esperar de las vacunas debe de parecerse de alguna forma, Mariano, corrígeme, pero debe parecerse a la experiencia de la enfermedad natural. Pocos segundos episodios, ya con tiempos de observación que no son ni un mes ni dos, que son de muchos meses. Por lo tanto, me hacíais pensar con relación a este tema, la administración de la vacuna a personas mayores que han pasado la COVID, no sé si es tu caso, Emilio, si has sido vacunado por el hecho de ser personal sanitario, no tiene por qué tener, siguiendo la historia natural, efectos, llamémosle, peores, ¿no? Que en otro caso, ¿no? Entiendo que no. El CDC americano, preguntado si el paciente que ha sufrido la enfermedad debe vacunarse, reconoce que no tiene la información suficiente, pero que a la vista de precedentes históricos y de información colateral de que disponemos, la persona que ha sufrido COVID debería aceptar la vacuna y revacunarse. Mete un matiz que dice, hombre, no si ha sido con carácter relativamente reciente. Es decir, oiga, yo soy una persona que tuvo COVID en abril pasado, me ofrecen la vacuna, ¿debo recibirla? La opinión, digamos, de organizaciones de expertos es que sí, y que eso no tiene riesgos particulares. Cuando estás muy recientemente infectado, como es mi caso, aún como personal sanitario se me ha ofrecido la vacuna, he renunciado en este momento por 2 razones. Estoy muy inmediatamente post, pero sobre todo creo que hay más gente
de mis compañeros que necesita más una vacuna que un señor que acaba de pasar la enfermedad y la ha superado. O sea, cierto efecto de solidaridad con los compañeros, ¿no? Y algunos anticuerpos tendrás, me imagino, ¿no? Sí, alguno. A pesar de ser de Villalba Lugo, pues oye, se producen anticuerpos. Seguro que son buenos, ¿eh? O sea que, no, pero es cierto, es decir, que la persona que ha tenido recientemente la infección, pues no necesita, ya está vacunado, porque y es una forma tremendamente eficaz. Sabemos que las vacunas tradicionales, utilizando organismo vivo atenuado, son muy eficaces para control de la infección. Luego, el doctor Bouza está bien protegido. Pero es cierto que si uno se vacuna más adelante, es decir, lo que hace es reforzar su propio sistema inmune, es simplemente incrementar el efecto, nada más. En relación a lo que comentabais de la distinta evolución de algunos pacientes, ¿no? Incluso relativamente con independencia de la edad o hasta cierto punto, porque también ha habido pacientes jóvenes pues que de repente, recuerdo en la primera ola colegas que se sorprendían de decir, bueno, tú tienes un paciente, está bien, de repente hay que meterle en la UCI y no sabes por qué, da un giro y se va hacia abajo y no hay manera de frenarlo, ¿no? Yo lo que ya no estoy al tanto es de esos estudios que tú decías, hechos o no hechos en estos meses, para tratar de dilucidar un poquito el porqué, esas distintas evoluciones, pero sí que he escuchado un término que es la COVID resistente, ¿no? Es decir, persistente, perdón, la COVID persistente, en el sentido de secuelas de todo tipo. Ahora no sabría ya ni decir, pero he escuchado tantas cosas que de tipo neurológico, en fin, de 1000 tipos, ¿no? Que uno se pregunta también si todo hoy en día es atribuible a la COVID, pero bueno. Entonces, en estos casos, supongo que si no hay conocimiento no lo hay, pero ¿qué opináis vosotros en cuanto a la administración de la vacuna en los casos de esa llamada COVID persistente, en que la persona continúa presentando, pues bueno, hay gente, por ejemplo, que después de meses está con una fatiga que no puede dar un paso, en fin, síntomas distintos. No sé si en ese sentido tenéis información o podéis aportar alguna. Muy importante. Yo creo que empezamos por tener un problema de definición y nadie se pone de acuerdo, aunque hay algunas sugerencias. Una de las sugerencias que hay es post-COVID. A veces te encuentras con el término americano long term. La propuesta más reciente que he visto es, bueno, es un COVID persistente. Aquel señor que 3 semanas después sigue teniendo alguna manifestación, y es un post-COVID o un crónico, aquel señor que tiene, aquella persona que tiene una manifestación significativa, seria, 12 semanas después, a los 3 meses. Si aceptamos esa definición y se mira ya en algunas series cuánta gente cumple ese criterio, no soy el mismo que hace 3 meses, estamos alrededor de un 30%. Es decir, es un problema que va a convertirse en un problema muy serio cuando, sin embargo, te metes a buscar la enjundia de que... Uy, perdonad, esto no lo he controlado. Cuando tú te pones a buscar la enjundia de cuáles son esas manifestaciones, muy a menudo son manifestaciones psicológicas, neuropsiquiátricas, que podrían ser interpretadas en otra clave. La gente ha pasado miedo, ha pasado angustia, etc. Hay manifestaciones neurológicas objetivas. En estos datos me llamó la atención, por ejemplo, que en gente que ha pasado una neumonía bilateral, a los 3 meses, un 20% la placa de tórax todavía no era normal. Y el test de difusión de CO2 todavía no era normal. De manera que sí que parece que hay hechos orgánicos incuestionables, que eso va a necesitar primero aceptar definiciones estándar para que nos podamos comparar, pero sobre todo que va a necesitar que los servicios públicos
que hasta ahora de esto no han podido también por la sobredimensión de la carga de trabajo encargarse de esto, preparar equipos multidisciplinares que se encarguen de la muchísima cantidad de gente que va a tener problemas, que va a tener quejas, que va a tener síntomas después incluso de que todo esto acabe. Un grupo, por ejemplo, en que se piensa poco es los servicios de rehabilitación. Un señor que sale de una UBI después de 10 días normalmente ya no sabe andar. Hay que volver a enseñarle a dar pasos, a moverse, a rehabilitar sus músculos, de manera que yo creo que nos va a afectar a todos y que todo hospital, todo grupo sanitario de cierto calibre debería ya de ir pensando en constituir un grupo coordinado donde no mareemos a los enfermos, les hagamos las cosas fáciles y sencillas, pero que se encargue de esa población que, habiendo superado el COVID, va a tener problemas. ¿Puede esa población o debe esa población con síndrome post-COVID recibir la vacuna? Yo creo que le paso el toro a Mariano inmediatamente. No, ciertamente es algo que está surgiendo, que no conocíamos, que hubiera secuelas posteriores. Una vez que uno se ha recuperado de un agente infectivo, normalmente pues, se recupera todas las funciones, ¿no? Eso es algo que se está siguiendo. Efectivamente, como manifiestas, el problema psicológico es claro, pero luego hay problemas orgánicos y funcionales de pérdida de función o disminución. Y eso es preocupante. Tu sugerencia me parece muy buena y que quizá los hospitales, la sanidad se tiene que plantear porque a medida que se van viendo mayor número de casos, pues habrá que establecer unas pautas para tratar a todas estas personas. Y eso lo iremos viendo a medida. Esto es algo que se está analizando a nivel global. Yo creo que habrá ya una definición clínica de estos pacientes y entonces se ajustarán también los tratamientos, etcétera. Creo que es algo que se buscará una solución a medida que se sabe exactamente ya la patología y las causas que lo provocan. Sí, hola. ¿Me vais a dejar un momentito? Quedan un cuarto de hora. Seguiríamos escuchándoos muchísimo rato, pero no sé si lo habéis visto, hay muchísima participación, hay más de 12 preguntas en el chat y creo que por deferencia a las personas que nos escuchan y que les hemos pedido la participación, pues sería interesante dejarnos este cuartito de hora para intentar darle respuesta, aunque si luego os queréis alargar, os alargáis, pero como mínimo para cumplir el horario dentro de las expectativas. Si queréis, yo lanzo la primera y luego que José María la revise y que haga las que consideremos oportunas, pero aprovecho para trasladar la pregunta que han hecho tanto Natalia Roldán como Ana sobre las diferencias de duración de la respuesta inmune entre jóvenes y mayores. A ver si podéis abundar en el tema. A Ana no la conozco, a Natalia la conozco personalmente y sé que trabaja muy intensamente con personas mayores y creo que vale la pena insistir en este punto. Bueno, yo os pido perdón, pero es que en el chat... Preguntas y respuestas, José María. Ahora... Sí, las que yo tengo a la vista no me aparecían, pero ahora me lo miro. Adelante. Vale. Bueno, si quieres respondo a esa pregunta. Bueno, las personas, se está haciendo ya, como hemos comentado, el seguimiento de las personas más jóvenes por rango de edades y lo que se está viendo hasta el momento es que todas las personas mantienen anticuerpos. O sea, hay variaciones en la cantidad, en los niveles de anticuerpos, pero lo importante es que mantienen los anticuerpos, los marcadores que hemos dicho que son importantes para la eficacia, es decir, para la protección, como son anticuerpos neutralizantes, anticuerpos que unen al receptor de la proteína viral, activación de los linfocitos T, que esas son las células que van a determinar luego la durabilidad de la respuesta, creo que es importante, lo importante es que hay un rango poblacional muy amplio que mantienen estos niveles. Lógicamente hay variaciones entre las personas, pero a nivel estadístico
pues se está viendo que responden todos con diferentes niveles. Pero vamos a seguir, el objetivo es seguir a todas las personas durante al menos 2 años. Esa es la proyección que tienen todas las distintas, los distintos proyectos con las varias vacunas que se están implementando. Hay varias preguntas, Mariano, que se interesan por vuestro trabajo, por vuestra vacuna, desde el punto de vista de cuándo puede estar disponible y qué características tiene en comparación a las que conocemos hasta hoy. Bueno, pues básicamente las vacunas que conocemos ahora, que están en uso, la de Moderna y la de Pfizer, que son ARN, que está encapsulado como una bolita de grasa, vamos a suponer una nanopartícula, o la de AstraZeneca, que es un vector viral, adenovirus, que expresan las proteínas, ambas expresan la proteína del coronavirus, la spike, que es la proteína que está en la superficie. La vacuna de RNA penetra en la célula y inmediatamente el ARN se produce la proteína. La vacuna de adenovirus es un virus, por consiguiente es más fisiológico, lo otro es más no fisiológico, porque es algo que uno coge e introduce de forma muy artificial. Un virus es una forma fisiológica de penetración y el adenovirus produce la proteína en su interior, pero activa ya un rango de respuestas en el contexto celular. La nuestra es una unidad más compacta, más grande, tiene una complejidad mayor en su estructura y se basa en una variante de la vacuna que erradicó la viruela, que es la única enfermedad vírica y más mortífera que ha padecido la humanidad de agentes infectivos de un virus que demostró total eficacia. Por eso este agente consideramos que tiene la ventaja sobre estos otros porque te produce una respuesta inmunológica más amplia y consideramos más duradera. Y aparte es muy, muy estable, como se demostró, puede llegar a cualquier rincón del mundo, no importa lugar, cualquier continente, la selva amazónica o donde quieras, el África Central y esa estabilidad pues, le confiere mayor posibilidad de administración. Y luego, pues bueno, también se produce en células en cultivo como el adenovirus, es decir, los procedimientos de producción son muy semejantes, pero son claramente diferenciados. Aquí hay una pregunta también que nos pregunta por el porcentaje de segundos episodios en personas mayores. No sé si tenéis información a mano o... No, yo no conozco artículos con una cifra precisa y es lo que antes comentaba, que echábamos de menos algunos seguimientos. Lo que sí que puedo decir es que en gente en que la infección primaria se demostró bien y no siempre se demostraba bien en abril y en marzo pasados, en que claramente hubo un COVID, los segundos episodios son anecdóticos. Los vemos, los estudiamos, nosotros tenemos una impresión de que hay más porque la gente que tiene su segundo episodio consulta más y se la ve con más detalle, pero realmente la impresión es que a 8, 9 meses, 7 meses, la protección que ha tenido esa población es muy elevada. De hecho, cuando veis las noticias del telediario de todos los días, no estamos teniendo grandes brotes en instituciones de ancianos, que es el grupo más susceptible. No estamos teniendo escándalos de tal residencia con tantos casos. En todos esos lugares donde o ya ha habido vacunación o hubo una desafortunada experiencia con el virus en los meses anteriores, hoy no parece ser la población que recibe el foco de las noticias, ¿no? Rosa Basteiro, de Radio Nacional de España, nos hace un par de preguntas. Bueno, una ya la hemos abordado, que es si las mutaciones le podrían ganar la batalla a las vacunas. Hemos estado hablando antes, pero hay otra, dice, el hecho de que en Israel se haya reducido la incidencia del virus con una alta tasa de vacunación, ¿significa que la vacuna es capaz de evitar el contagio, además de conseguir que las personas no desarrollen una COVID grave?
Es decir, si previene el contagio y si previene el desarrollo de una forma grave de COVID. Bueno, yo creo que los datos avalan. Es decir, si precisamente es un experimento extraordinario porque están administrando la vacuna con rapidez y a una población, ya estás hablando de millones de personas, más del 30% de la población ya está inmunizada y siguen a un ritmo trepidante. Yo creo que ahí, y las conclusiones es que estas personas no transmiten tampoco, o sea, luego no hay mayor tasa de infección alrededor, sino todo lo contrario. Luego eso es algo muy positivo, eso va a favor de que las vacunas están haciendo lo que deben, que es control de la infección, prevenir la replicación del virus, que eso lo vemos y lo hemos demostrado también nosotros con nuestra vacuna, previene la enfermedad y previene la mortalidad. O sea, y nos preocupa decir, bueno, es que todavía mantienen algo de virus, al menos pueden mantener algo en vía respiratoria, pero si es así, no es suficiente como para transmitir. Y yo creo que esos son datos muy positivos. Nos preguntan también sobre precauciones y consejos a la hora de vacunar a mayores, aunque yo creo que también sería válido para no mayores. En alergias, y pregunta en concreto por alergias a medicamentos, habla de ibuprofeno, y mayores que sufren asma. Igual puedo contestar yo con algunas cifras. Hace pocos días tuve en la mano el informe de una de las vacunas que está encima de la mesa y en cuyo ensayo clínico se incluyeron 48.000 personas, entre vacunados y no vacunados. El número de reacciones graves de hipersensibilidad en esas 48.000, no recuerdo las cifras con precisión, pero se movían alrededor de las 30 o 32 personas. De esas personas, la mayoría habían tenido graves reacciones de hipersensibilidad, cuadros anafilácticos. La mayor parte de las que estaban en ese grupo, eso era el 0,0 no sé cuánto, que estaban en ese grupo, eran mujeres y no hubo ningún fallecimiento como parte de la reacción adversa. Es decir, cuando tú pones eso en perspectiva y piensas en el ibuprofeno o en el que alguien ha sido asmático o lo que quieras, y piensas en los riesgos, sobre todo para una persona mayor, de tener COVID, yo creo que el balance de riesgo-beneficio no es dudoso. Hay que ir a vacunarse, lógicamente, a un lugar donde haya las precauciones adecuadas, donde haya un facultativo que te puede tratar un cuadro de este tipo. La precaución actual es una vigilancia de unos minutos después de la vacuna, pero hasta ahora no hay gravísimos problemas y no los hay en la proporción que pudiera alguien llevarle a decidir a no correr ese riesgo. A mí me parece que, utilizando la frase del torero, más cornadas da el hambre. Muchísimas más Sí. No, yo iba a decir que os traslado 3 preguntas en nombre del equipo de Edatividad. Una la teníamos pensada y está en el chat, que es cuándo las residencias que hayan vacunado a su gente, y cuando digo a su gente, a las personas que conviven, pueden estar tranquilas y pueden volver a sus dinámicas de trabajo habitual, reduciendo o manteniendo las relaciones. Y otra segunda pregunta que también nos preocupa desde la Fundación es ¿cómo creéis que se debería hacer para que la vacuna llegara a las personas mayores que residen en su domicilio, que después de las personas en residencia yo creo que son las más perjudicadas, ¿no? Porque viven en una situación de miedo y aislamiento que les perjudica? Y una tercera, y con eso acabo, y luego Josep María que concluya si quiere, ¿qué les diríais a todas aquellas personas que, ya no voy a entrar en temas de negacionismo, pero que les da miedo la vacuna por posibles repercusiones, si puede influir en futuros embarazos, si puede influir en aspectos de la vida que ahora mismo no nos imaginamos? Pues, ¿qué les diríais? No sé quién quiere empezar. Doctor Boza, en la parte de residencia.
Sí, la parte de residencias quizás, sí. Sí, Emilio. Es que Emilio creo que no le veo conectado ahora, ¿no? Se ha caído, yo creo que Emilio, así que te toca, Mariano. Empiezo por la última, el miedo a la vacuna. Yo creo que hemos visto en esta campaña de vacunación frente a gripe, pues yo creo que la vacuna, la gente va a los centros de salud con toda la normalidad de todas las edades y no hay, ya uno está acostumbrado porque psicológicamente es algo que lo tenemos todos los años, nos llega todos los años. Y yo desde ese punto de vista le diría que el miedo a la vacuna no, porque como se ha mencionado, pues ya está experimentada en millones de personas, o sea, y es algo y de todas las edades. Luego yo les animaría a que ese es algo, un proceso que no deben de tener ningún tipo de miedo al respecto. En cuanto a las personas mayores que están en domicilios y que tienen dificultad de movilidad, pues yo creo que sí, que se les podría, lo mismo que hay personas que acuden a las residencias o a los domicilios particulares para atender a las personas necesitadas, pues sí que se podría implementar este tipo, no sé si por parte de los centros de salud que habilitaran si es un enfermero que vaya, asiste o enfermera y les aplica la vacuna. O sea, que creo que eso es algo de responsabilidad social, ¿no? Y en cuanto a la primera de las residencias que ya que han tenido, yo creo que en las residencias que se han tenido ya la vacunación, pues es como ha ocurrido en Israel, es decir, que hacer el seguimiento de que esas personas que ya están vacunadas, pues qué es lo que pasa, cuál es la evolución. Y lógicamente ha sido prioritario el administrar la vacuna a todas estas personas más necesitadas, porque la tasa de mortalidad era más elevada en las personas mayores que en las personas con edades menores de 60 años. Luego, desde ese punto de vista, todos aquellos, ya a medida que se van completando las vacunaciones en las residencias, que se debe de completar, pues hacer el seguimiento y ver que no hay esa transmisión o que estas personas quedan protegidas. Pues muchas gracias. Muy bien. Pues vamos a ir cerrando. Me sabe mal, no sé si podemos recuperar a Emilio, el equipo técnico de Datividad. Nos tiene que solicitar el entrar, así que... Bueno. Yo para acabar, bueno, un apunte rápido con la pregunta de, perdón, las personas a domicilio, complementando lo que decía Mariano, han de ser los centros de salud y normalmente están entrenados a vacunar a la población cada año mayor de la vacuna de la gripe. Es verdad que aquí les va a aumentar el volumen, pero los tienen registrados, los conocen y en principio tenemos que ser optimistas en pensar que van a tener capacidad de hacerlo, ¿no? Acabo con lo que empezaba, es decir, yo creo que el grado de nerviosismo por el exceso de información y de información mal planteada, a veces por por la propia inquietud que tiene la gente, nos está llevando a difundir noticias y conceptos inquietantes, ¿no? A mí me sorprendió, y acabo con esto, las declaraciones de Boris Johnson respecto a la mayor mortalidad de la cepa británica. No quiero entrar en consideraciones sobre nadie, pero se supone que sea quien sea el presidente de Gran Bretaña, del Reino Unido, bueno, tiene un equipo de asesores y que antes de salir a la palestra a afirmar algo así, tiene que tener algún soporte técnico, porque digamos que la inquietud que puede generar esa afirmación y que ha generado esa afirmación es tremenda. Más allá de que si parece ser que está claro que la cepa británica tiene una replicabilidad muy superior a la del virus de Wuhan, bueno, pues claro, si hay más casos hay más muertos. Es decir, más allá de eso, y podríamos acabar, si os parece, con esto y con lo que queráis añadir, ¿qué diríais al respecto?
Emilio, que has entrado ahora. Se me ha ido el internet, ha sido una cosa local aquí y me he quedado fuera unos minutos hasta que he podido restablecerlo. Acabo de escuchar, bueno, el mensaje que transmites sobre las noticias tremendas, pronunciadas a veces imprudentemente. Yo no he visto ningún artículo científico que estudie con seriedad la mayor mortalidad de alguna de estas variantes. Me gustaría ver un paper que lo recoge así. Globalmente, la mortalidad por número de pacientes afectados está disminuyendo importantemente frente a las olas anteriores. Ya dije antes algunas cifras y yo creo que efectivamente entre nuestras clases dirigentes a veces predominan más los épsilon que los alfa. Y yo creo que hay un exceso de épsilons entre los que a veces nos gobiernan y nos coordinan. No quiero generalizar de ninguna manera ni insultar a nadie, pero hay que ser un poquito prudentes porque esto asusta mucho a la gente y estamos viendo un porcentaje de cepa británica que crece en nuestro entorno. No tenemos ninguna sensación directa de que eso se asocia a más mortalidad. Mariano, ¿quieres añadir algo? No, estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Emilio. O sea, aquí lo que hay que poner es la ciencia es la que te va a demostrar y todavía ni se han hecho los experimentos adecuados para confirmar que esto es así y está en marcha este proceso, pero no se puede salir a la palestra y simplemente asustar a la población en general. Muy bien, pues pasaría la palabra a Joaquín Borràs para el cierre del acto. Por mi parte, agradeceros muchísimo vuestra aportación, que ha sido súper enriquecedora. Y Joaquín, si quieres cerrar. Bueno, Emilio, Mariano, Josep María, asistentes todos y todas y todo el equipo de Edatividad, muchísimas gracias. La verdad es que yo me quedo pues, con 4 cosas muy positivas de este seminario. Primero, una visión optimista. Segundo, los mayores responden bien. La vacunación, tercera, la vacunación debería hacerse a nivel global. Y por último, pues, digámosle una cuestión pues, más de patria, ¿no? Pues que la vacuna del CSIC pues tiene una respuesta más amplia y duradera, es más estable en el transporte y que por lo tanto, Mariano, pues confiamos mucho en vosotros, ¿eh? No os despistéis, que esto nos hace falta, ¿eh? Espero que os haya sido útil el seminario, está grabado y por lo tanto accesible en la web. Ha habido mucho interés, hemos tenido más de 300 inscritos y casi 150 participantes. Os ruego también pues, que estéis atentos a la web porque esto no se ha acabado. Seguiremos ofreciéndoos más visiones sobre este efecto de la calidad de vida en las personas mayores del COVID, de la vacunación, etc. Y por último, también recordaros que este año 2021 nos toca congreso. Este año vamos a llevar a cabo el 8º Congreso de Dependencia y Calidad de Vida, cuyo presidente científico pues, es Josep María Vía y que ya está trabajando en él desde hace meses. Va a ser un momento extraño porque probablemente pues, va a tener que ser, si no todo, mayoritariamente virtual, porque no nos atrevemos a juntar a 400 o 500 personas como hemos normalmente tenido en un momento que aún no habrá, yo creo, pues esta inmunidad de grupo y que, por tanto, también os animo a que sigáis conectados con nosotros para que cuando anunciemos este congreso, pues os podéis apuntar. Obviamente va a ser mucho más simple, va a ser mucho más cómodo, no se tendrá que viajar, también va a ser más barato, evidentemente, y creo que, por tanto, va a ser una fórmula nueva que vamos a experimentar y que estoy casi convencido pues, que va a ser igual o mejor que antes. Sin más, gracias a todos y hasta pronto. Muy bien. Muchísimas gracias. Adiós a todos. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Vale.